Malavisión es una antigua leyenda del Paraguay que reflexionan sobre el peligro de no controlar los celos y de las consecuencias que pueden existir cuando se llega a los extremos. Según la tradición guaraní, Malavisión es un espíritu de la noche que mora de día en las profundidades de la selva, y en este video te voy a hablar acerca de ella. Es considerada el espíritu vigilante de la tranquilidad y el mundo puro de la selva, y también protege a la noche ahuyentando a los que molestan las potestades de las tinieblas. Una de las versiones de la leyenda reza que Malavisión fue una bellísima mujer enloquecida por los celos, que cierta noche asesinó a su marido y arrojó su cadáver a una caverna, cubriéndolo de ardientes brasas, hasta quemar totalmente su cuerpo, por creer que la engañaba con otras mujeres. En la séptima noche, luego del acontecimiento, entre relámpagos, arrojando chispas, el cadáver del marido se presentó ante la mujer, que cayó muerta de espanto. Desde ese día, el alma en pena de la mujer transita por cañadas y montes, en noches tormentosas, lanzando un grito lastimero y espeluznante. Malavisión se presenta como el espíritu de una mujer vestida de blanco, pequeña, a veces diminuta y deformada, envuelta en un velo transparente, echando chispas. Malavisión posee habilidades características provenientes del seno de la oscuridad, una de las cuales es dar gritos finos, retumbantes e intermitentes, que se propagan a través de la noche, con un eco prolongado, para aterrorizar a los mortales que osan molestar en malas horas a los espíritus de las tinieblas. Si un trasnochador y osado mortal respondiera a la voz espantosa de Malavisión con otro grito, ésta, de inmediato, no corre, sino se dirige hacia su contestador. Si el transeúnte vuelve a contestar por segunda vez su grito, ella se aproxima gritando. Y si el viajero repite por tercera vez el mismo grito contestador, el espíritu de la noche se acerca en zigzag, devora el cráneo de la víctima con sus dientes y succiona su cerebro, del cual se alimenta. Otra versión dice que, pasado un tiempo de la llegada de los conquistadores españoles a América, descripciones de un genio de la noche empezaron a surgir. Se manifestaba a los mortales en diversas formas: un gigante corpulento, o un ser monstruoso con cabeza de ave y cuerpo humano, entre otros. El fantasma solo aparece de noche para recorrer los caminos solitarios que unen las aldeas y los pueblos en cumplimiento de su misión de vigía. Además, cuenta que él mismo vive en las cercanías de los montes chaqueños y que además se alimentan de cigarras o amberes. Este último tú lo conoces como lagartijas. ¿Conoces alguna otra versión acerca de Malavisión? Eso rimó. Cuéntame en la caja de comentarios. Si este video te gustó, te pido por favor que dejes tu me gusta. El último video que hicimos sobre mitología guaraní llegó a más de 200 likes. Y estoy muy agradecida. Espero que este video también tenga el mismo impacto. Si eres nuevo por aquí, suscríbete a este canal. Muchísimas gracias.